a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 83. El Panteón II. Pasaron 2 meses, y tanto tiempo con Jovan cambia de personas, e incluso de bestias como Antarisa. Estaba nevando mientras Antarisa se relajaba sobre la fría nieve, varias bestias extrañas se movían de un lado a otro, temblando al pasar junto a ella. De hecho, algunas bestias le llevaban carne fresca, y otras la adoraban. Era un paisaje bastante extraño, sobre todo conociendo la naturaleza perezosa de Antarisa hasta entonces. No muy lejos de ella había varios miembros de la tribu Kuja, intentando desesperadamente que regresara. Se había quedado demasiado tiempo con Jovan, para consternación de su gente. Así que mientras Jovan estaba fuera haciendo algunas tareas, aprovecharon para convencerla. Las más cercanas a ella lo hicieron, así que fue paciente. Esto es por nuestro futuro, así que por favor, creed en mí. Sus palabras dejaron atónitas a sus hermanas. Fue inusualmente gentil, nada que ver con su amaneramiento de emperatriz, cuando añadió: no podemos confiar en los marines para siempre. Llegará un momento en que nos den casa, de una forma u otra. Vosotros dos deberíais saberlo mejor que nadie. Intentaron ocultarlo bien, pero Hancock aún podía ver el miedo en ellas. Sus hermanas, como ella, eran esclavas, con la marca de la esclavitud impresa en la espalda. Sufrían el mismo miedo al gobierno mundial, así como resentimiento. Hancock no les contó nada sobre Jovan. Solo esperaba que confiaran en ella, y sobre todo no les habló del Panteón. Hablando del Panteón, sus miembros están a punto de celebrar su primera reunión mientras Hancock entra en una casa relativamente pequeña situada a un lado. Se aseguró de que nadie pudiera oír nada antes de sacar una máscara rosa veneciana que ocultaba su identidad. Entonces comenzó a comunicarse a través de un Denden Musi especial que actuaba como proyector, mostrándole 3 pantallas. Zeus, rey de los dioses. Dios del cielo, del rayo, del trueno, habló el que iba en cabeza, extrañamente sin ponerse ninguna máscara. Era un hombre delgado de pelo castaño y ojos azules. Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Hancock se presentó. Gaia, dios de la tierra. No, del mundo. La persona que se presentó como tal era un hombre, y se trataba de Cocodrilo. ¿No es un nombre de chica?, comentó tranquilamente la última persona de la llamada. No lo es, respondió Cocodrilo o Gaia. Sí lo es, dijo la persona desconocida. Cállate. A Cocodrilo le estaba costando mantener la calma. O bien, Ares, dios de la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre. Comentó Ares mientras miraba a Afrodita. Me resultas familiar. Puedo decir lo mismo, respondió Afrodita. No estaban muy seguros, pero sentían que se conocían. Tenían algunas teorías, pero no querían llegar a ninguna conclusión, sobre todo con las máscaras ocultando la mayor parte de su rostro. Incluso los ojos de halcón de Ares estaban bien escondidos porque sin duda son algo que le delataría. De hecho, fue invitado al Panteón por el mismísimo Cocodrilo, ya que este era bastante cercano a él. Y tú pareces débil. ¿Por qué eres el rey de los dioses?, observó Ares mientras miraba a Zeus. Ya me han dicho cosas parecidas en el pasado, pero aquí estamos. Zeus se rió de las palabras de Ares. ¿Aquí estamos qué? Ares no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Quiero decir, fui elegido por Dios para ser el dios del rayo y el trueno, ¿no? Naturalmente tengo las capacidades para respaldar mi posición. De hecho, Dios me dijo una vez que algún día sería su mano derecha, y aquí estoy. Respondió Zeus con el orgullo patente en su rostro. Dios, ya veo. No conozco el nombre de este dios tuyo, y tampoco conozco el tuyo. Ares dejó bastante claro que estaba aquí para obtener información, era comprensible. Me sentiría avergonzado si oculto mi nombre porque no hay nada que nadie pueda hacer para atraparme, así que no me importa decírtelo, Tin-Nide Singh. Zeus se presentó de verdad. Vale. Ares asintió aunque pensaba para sus adentros. Zeus es sin duda una tapadera. Debe ser bastante débil, encubriendo al llamado dios. Ares tenía razón. Jovan se limitó a elegir al más adecuado para servir de tapadera, alguien a quien consideraban muy interesante. Tin-Nide Singh es en realidad uno de los más débiles incluso entre los hombres de Veje, pero su boca suelta mentiras como una ametralladora. En ese aspecto, no tiene rival. Perdón por la tardanza, Apolo, dios del sol.
Apareció otra pantalla, y todo lo que mostraba era un montón de llamas doradas moviéndose extrañamente. Ares no pudo evitar entrecerrar los ojos ante Apolo, pero ¿dónde está ese dios tuyo? Está aquí, por supuesto. Siempre entre nosotros. Siempre cuidando de nosotros, pero me dejó a mí la tarea de presentar el panteón, así que empecemos ahora mismo, dijo Zeus con una sonrisa. El objetivo del panteón es ser una fuerza intocable en el mundo y luego hubo silencio, principalmente porque los dioses pensaron que diría más, pero no lo hizo, así que Ares tuvo que preguntar, sonando ofendido, ¿eso es todo? Ares incluso tuvo que dejar de lado la respuesta de Zeus porque le decía muchas cosas. ¿O este dios desconocido es capaz de ver muchas cosas, o realmente está entre ellos, uno de los dioses de la reunión? No, solo estaba creando tensión, ¿por qué tienes que estropearla? Dijo Zeus frunciendo el ceño, provocando un par de tics en la cara de Ares. De todos modos. La forma en que el panteón funcionará es teniendo altas apuestas en los negocios de cada uno. Básicamente, si uno de nosotros se beneficia, los demás también. Por lo tanto, nos interesa que los demás tengan éxito. Nos apoyaremos mutuamente en más de un sentido, incluida la protección, aunque solo si la muerte no es una certeza. La traición significa que todos los demás miembros te perseguirán hasta el fin del mundo. Usar esa regla para manipularnos y eliminar a un enemigo resultará en el mismo destino. Y entonces Zeus permaneció en silencio, y lo mismo hicieron los demás asumiendo que solo estaba creando tensión. Y bien. Dijo Zeus con confusión, estoy esperando. ¿Por qué Jovan lo eligió como rey de los dioses? Se preguntó Hancock, aparentemente sin habla. Si estás intentando convencerme de que me una al panteón, una fuerza de la que nadie más ha oído hablar, entonces estás fracasando estrepitosamente, afirmó Ares, con una decepción evidente en su tono. Cuando Cocodrilo le habló del panteón y destacó su valor, decidió escuchar lo que tenían que decir, pero, este dios tuyo, su reputación no es suficiente para que me una. ¿Sabes por qué? Porque no tiene ninguna. Bueno, la reputación de Jovan es un poco extraña, y quizá habría funcionado si hubiera decidido darse a conocer, porque solo unos pocos piratas de poder significativo no saben de él, y todos los marines lo conocen. No solo fue el responsable de la infame o renombrada masacre del otoño, sino que fue uno de los 3 individuos que escaparon alguna vez del Impel Down. La última vez que alguien escapó fue hace aproximadamente 20 años, y Shiki, el individuo que escapó no salió ileso, mientras que Jovan, por otro lado, seguía siendo un misterio. El tercer individuo que escapó no fue otro que Shiryu. Simplemente desapareció del Impel Down, y los marines estaban casi seguros de que tenía algo que ver con Jovan. Así que no cabe duda de que es increíblemente famoso, sobre todo después de que se publicara su nueva recompensa. Jovan Knight, el forastero, solo muerto. 1000 millones Belly. Su recompensa subió tanto antes incluso de llegar a Nuevo Mundo, pero Ares sabe quién lidera el panteón, y Jovan no estaba dispuesto a compartirla, no con los riesgos de hacerlo siendo tan altos. Ya empezaban a llamarle Jovan Desgracia Nocturna, así que para qué empeorar aún más su suerte, tenía que tener cuidado. Eso es todo lo que se me permite decir. La elección es tuya. ¿Te unirás al panteón o no? Afirmó Zeus, pareciendo más serio que nunca. Me uniré. Gaiao Cocodrilo dijo, me uniré. Afrodita aceptó también, me uniré. Y también Apolo. Ares se quedó sin palabras. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Se cuestionaba su cordura considerando que la oferta de Zeus no merecía consideración alguna. Zeus ni siquiera les dijo mucho, aparentemente pidiéndoles que simplemente creyeran. Eso no era algo que Ares normalmente permitiría, pero la reunión se estaba llevando a cabo a través de Denden Musis, así que no había mucho que pudiera hacer. Lo único que podía hacer era mirar a Cocodrilo en concreto, lanzarle una mirada interrogante y recibir una simple inclinación de cabeza. Allí mismo se dio cuenta de que era un extraño. Los otros individuos se unieron al panteón antes incluso de que esta reunión tuviera lugar porque sabían algo que él no sabía, pero no se confiaba en él lo suficiente como para permitirle tal información, algo comprensible. Después de todo, es uno de los señores de la guerra del mar. Ares permaneció en silencio un rato, reflexionando.
Se centró sobre todo en lo que Cocodrilo le había contado de antemano, y le contó muchas cosas. Puedo suponer sin temor a equivocarme que formar parte del panteón significa dejar de tener la capacidad de abandonarlo, suponiendo que todos tengáis la capacidad de detenerme, comentó Ares mientras entrecerraba sus ojos de halcón. También puedo suponer que no podéis contarme mucho porque la información sobre el panteón podría ser demasiado peligrosa o un secreto, así que me uniré. La intención de Ares era un poco complicada. O bien el propósito del panteón sería decepcionante, en cuyo caso, se apoderaría de él, y lo utilizaría para un objetivo suyo, o... Tijajajaja. Zeus soltó una sonora carcajada. No tenemos interés en gobernar el mundo, demasiadas responsabilidades. Nuestro propósito es mayor, y empezará por apoderarnos de la totalidad del inframundo. Tin Nidesin empezó a acariciarse la barbilla como un sabio mientras recitaba lo que Jovan le había dicho que dijera, aunque se tomó la libertad de añadirle algunos giros. Nuestro objetivo es buscar lo inencontrable, descubrir lo oculto y sobrevivir. Zeus se limitó a inventar un objetivo sobre la marcha, no su verdadero propósito, pero mientras continuaba, los ojos de Ares no pudieron evitar abrirse de par en par, algo significativo teniendo en cuenta su naturaleza habitualmente tranquila. Capítulo 84. Los cuervos de la noche. Justo en el límite entre el East Blue y el Calm Vale, había una isla. Su proximidad al cinturón de la calma la hacía completamente inaccesible para la mayoría de los habitantes del East Blue. La isla era bastante grande y oscura. El tiempo en la zona no era más que nubes oscuras a pesar de lo poco que llovía. Sin embargo, era extremadamente caótico. Gritos y lamentos de bestias resonaban por toda la isla, complementados por rugidos de depredadores. El ciclo de vida de la isla era un poco jodido, ya que en ella solo residían depredadores, de ahí el caos. Las bestias siempre buscaban presas que devorar. Sin embargo, la vida en la isla sobrevivía gracias a la oscuridad interior, los monstruos de la noche. Eran pequeñas criaturas que solo cazaban en la oscuridad, y por suerte para ellos, siempre estaba oscuro en la isla. Como ahora, observaban desde la oscuridad como un colosal tigre gris salía a cazar. El tigre era extraño como la mayoría de las bestias de la isla. Tenía cuernos negros y una cola parecida a la de los escorpiones. Se movía silenciosamente por el bosque, en busca de presas que pudieran saciar su hambre. Era demasiado cauteloso y miraba de vez en cuando a los árboles y al cielo, esperando algo. E incluso cuando encontró a su presa, el tigre se mantuvo cauteloso. Encontró un búfalo con unos 6 cuernos y púas que brotaban de su lomo. Incluso su cola era un pincho. Las bestias de la isla parecían haber evolucionado para ser depredadoras unas de otras en el duro entorno. El tigre tardó un buen rato en perder la paciencia y decidió atacar, acercándose lo más silenciosamente posible antes de saltar hacia su presa. El tigre tenía el factor sorpresa, y sin duda le habría gustado agarrarse al cuello del búfalo, pero los enormes cuernos de este eran un obstáculo, así que solo pudo morderle el estómago. El estómago permitió al tigre estar relativamente fuera del alcance de la cola puntiaguda del búfalo cuando este empezó a saltar, tratando de obligar al depredador a soltarse. Sin embargo, la cola del búfalo pudo alcanzar la del tigre e impedir que se abalanzara sobre él. Fue una batalla caótica que se prolongó durante un rato con el tigre dominando en todo momento. Estaba oscuro, así que el tigre no lo vio venir, especialmente desde que algo o algo le sacó los ojos. Los pequeños monstruos se confundían muy bien con la oscuridad, y de inmediato, sintió que esas cosas picoteaban a través de su piel, de alguna manera lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Eran muchos, y le hacían la vida imposible al tigre. Los monstruos de la noche eran criaturas que aterrorizaban a todas las bestias de la isla por su astucia y sigilo, y Jovan tuvo la oportunidad de presenciarlas en persona. Jovan estaba en su forma de bestia, un pequeño cuervo de 3 patas y ojos dorados. Lo que veía se reflejaba claramente en sus ojos. Cuervos, miles de ellos moviéndose de un lado a otro. De hecho, la isla estaba completamente dominada por cuervos oscuros que se mezclaban en la oscuridad hasta tal punto que eran invisibles para la mayoría de las bestias. Jovan calculaba que la isla albergaba cientos de miles de cuervos, si no más. La situación geográfica de la isla también es muy conveniente porque permite que las bestias marinas muertas lleguen a la orilla, de modo que casi todos los días decenas, si no cientos, de bestias marinas llegan allí. Su estado no importa a las bestias de la isla, especialmente a los cuervos de la noche.
Se comen lo que sea. Un entorno así permitía a los cuervos multiplicarse muy rápidamente e incluso gobernar la isla con terror, pero hoy no. Hoy era un día especial porque la oscuridad abandonaba el cielo, o más bien, la luz lo abrumaba, una luz ardiente tan brillante que convocaba a todos y cada uno de los cuervos de sus nidos. Miraron al cielo con miedo porque la luz era algo extraño para ellos. Viven en la noche, y nada más que la noche, pero ahora había un sol en el cielo, llamas doradas. El cuervo de 3 patas también es conocido como cuervo solar. Es la encarnación del sol, una criatura superior en la cadena alimenticia. Esto no era más que un experimento para Jovan. Si funcionaba, su futuro sería mucho más fácil, así que el graznido de los cuervos empezó a resonar por todas partes. Los cuervos se comunicaban entre sí, y sus graznidos solo se veían interrumpidos por una inmensa presión que sentían. Era muy leve, pero aún así se sintieron aterrorizados cuando apareció el cuervo del sol. La isla O, para ser más concretos, los cuervos de la noche eran perfectos para el futuro de Jovan. Hizo un trato con Morgans para buscar nidos de cuervos, tantos como pudiera encontrar, y por eso apareció aquí. La red de información del Panteón no puede funcionar con el Newsco de Morgans, porque el gobierno mundial erradicará sin duda a Morgans con lo que Jovan planea hacer. No puede haber una conexión demasiado estrecha entre él y Morgans aparte de publicar noticias sobre él. De hecho, Morgans ya fue vigilado de cerca debido a la publicación de algunas noticias que no debería conocer. Los planos de Plutón no son algo que deba saberse. Por eso a Jovan se le asignó una recompensa tan alta. Sea como fuere, Jovan permaneció en la isla de la noche cerca de un mes antes de regresar a Rusukaina. Jovan aterrizó directamente en la nave rosa de Hancock, y se limitó a esperar a que ésta saliera, ignorando que muchos de los suyos lo miraban con extrañeza. Por fin de vuelta, dijo Hancock con una sonrisa mientras se acercaba a Jovan. ¿Y tú sigues aquí? Jovan arqueó las cejas. Deberías ir a empezar los preparativos para el anuncio, por si acaso. Bueno, quería despedirme, murmuró Hancock sonrojada antes de intentar disimularlo con sus siguientes palabras. ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a Cocodrilo? Yo me encargaré de ello. Jovan afirmó con una sonrisa traviesa antes de tirar de ella para abrazarla. He disfrutado de nuestro tiempo juntos, así que gracias por hacerme compañía, pero no aflojes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hancock, la emperatriz pirata, tartamudeó sus palabras con rubor ante la sorpresa absoluta de su tripulación. Estaban, de hecho, boquiabiertos, literalmente. Bueno, cuídate, la soltó Jovan al darse la vuelta, dejándola con unas últimas palabras. Y recuerda, la gran reunión tendrá lugar dentro de menos de un año, así que prepárate. Hancock permaneció congelada en su sitio durante un rato después, al igual que su tripulación. Yo, acabo de confesarme. Jovan, que ya estaba lejos, no pudo evitar sacudir la cabeza, una mirada extraña se dibujó en su rostro. ¿Cómo se enamoró de mí? Bueno, soy fabuloso, así que tiene sentido. Llegó a la respuesta más correcta rápidamente mientras saltaba encima de Antarisa antes de que ésta saltara al cielo, utilizando plataformas de plumas para desplazarse. Echo de menos a mi tripulación, pensó Jovan en su mente. No le interesaban los romances, al menos por ahora. Lo único que quería era ir de aventuras, pero había problemas que resolver. Pronto, unos cuervos volaron hacia Jovan y se posaron sobre sus hombros y su cabeza. Empezaron a graznarle suavemente mientras él asentía, al parecer entendiéndolos. Ya veo, Antarisa, dirígete al sur de aquí, hacia esa dirección. Y así lo hizo, saltando de una plataforma a otra con una velocidad superior a la del sonido. Ha crecido bastante bajo el entrenamiento de Jovan. ¿Quién no lo haría bajo sus órdenes? Los cuervos se dispersaron, volando en distintas direcciones, mientras Antarisa se dirigía hacia el sur, hasta que Jovan le dijo que se detuviera y saltara por encima de las nubes. No muy lejos, había un navío de la marina que se movía relativamente cerca del cinturón de la calma. Su destino era en Ieslovi. Había docenas de marines en la cubierta de la nave mientras otros se encontraban en el interior, todos haciendo su trabajo como de costumbre, pero todos y cada uno de ellos lo notaron al instante. La temperatura estaba subiendo. Todo lo que necesitaron los que estaban en la cubierta fue girar la cabeza para ver una figura nebulosa, oculta tras un grupo de llamas. Me gustaría mucho que dejaras marchar a Cocodrilo sin problemas. De lo contrario, quemaré el barco. La situación era un poco extraña, porque hay muy pocos lugares en los que Jovan no pueda colarse con su despertar. Sin embargo, optó por darse a conocer.
Bueno, no exactamente, ya que lo único que pudieron ver fue un grupo de llamas rodeando a una figura. Los marines sacaron rápidamente sus armas antes de rodearlo, apuntándole con manos temblorosas mientras un marine en concreto se acercaba a Jovan. El marine era bastante musculoso, tenía el pelo blanco y, extrañamente, fumaba 2 puros a la vez. ¿Crees que puedes? Jovan dejó escapar una risita de diversión mientras las cosas se ponían demasiado brillantes, hasta el punto de que casi todos en la nave tuvieron que cerrar los ojos, pero eso no les salvó del calor abrasador. Capítulo 85. El mundo está a punto de entrar en una nueva era 1. Jovan dejó escapar una risita de diversión cuando las cosas se pusieron demasiado brillantes, hasta el punto de que casi todos los que estaban en la nave tuvieron que cerrar los ojos, pero eso no los salvó del calor abrasador. Entonces recuerda mi nombre, Apolo. Smoker, el capitán marine al mando de la nave, actuó al instante al transformarse en humo, literalmente. El humo se esparció alrededor y se volvió sólido, mientras una mano gigante de llamas doradas caía sobre la nave, atravesando sin esfuerzo el humo para diezmar por completo la cubierta principal. Smoker no esperaba que el enemigo fuera tan decisivo. Esperaba un poco de negociación. De hecho, intentaba ganar tiempo porque los altos mandos de los marines ya estaban informados. Sin embargo, Jovan no le dio ninguna oportunidad al aparecer ante el grupo de humo, haciendo caer sobre él su pierna endurecida. Lo que estaba usando era Aki armamento, una forma de Aki que puede usarse para herir a los usuarios de la fruta del diablo que, de otro modo, serían inmunes a los ataques físicos ordinarios, como los usuarios de Logia. Smoker era un ejemplo de ello porque puede convertirse en humo, y es básicamente imposible hacerle daño en su estado elemental sin Aki de armamento. Smoker no se sorprendió por la patada. No, se quedó inconsciente. Jovan seguía manteniendo su figura junto a un sudario de fuego mientras se lanzaba hacia la nave, alcanzando a Cocodrilo en una fracción de segundo. No le interesaba causar demasiada destrucción. Su objetivo era simplemente difundir el nombre de Apolo por ahí. Fue rápido. Rompió la celda y se quitó fácilmente las esposas de Astone que sujetaban a Cocodrilo antes de volar hacia el cielo, llevándoselo consigo. Los marines no sabían qué hacer. Estaban conmocionados, pero tenían que actuar con rapidez. Solo la parte superior de la nave estaba destruida, así que podían paliar los daños apagando las ardientes llamas doradas. ¿Y qué hizo caer a la Gran Gaia?, preguntó Jovan, intentando contener una carcajada. Cállate, se levantó Cocodrilo con el ceño profundamente fruncido, su humor no hablaba más que de fastidio. No quiero hablar de eso. ¿Es algo embarazoso? Jovan siguió presa, pero en serio, tengo que saber quién lo hizo. Algunos. Cocodrilo vaciló un momento, haciendo evidente lo vergonzosa que le resultaba la pérdida. Unos chicos. Se llaman los piratas del sombrero de paja. ¿Niños, eh? Jovan no pudo evitar sonreír mientras sacaba su cuaderno para refrescar la memoria. Lucy debió partir hace más de 3 meses, pero las cosas no cambiaron mucho. ¿Será porque no me metí mucho con Arabasta? Por lo que él recordaba, o por lo que le decía su cuaderno, eso sí había ocurrido en la historia. Sin embargo, lo que confundía a Jovan era que el ingreso de Cocodrilo en el panteón debería haber cambiado algo. ¿Cómo?, preguntó Jovan a Cocodrilo, que lo miraba extrañado. Yo intentaba apoderarme de Arabasta para convertirme en el rey, afirmó Cocodrilo mientras se levantaba sobre la plataforma de plumas, arreglándose la ropa. Jovan no pudo evitar soltar una risita mientras negaba con la cabeza ante la mirada de Cocodrilo, que le preguntó: ¿qué? Nada, Jovan negó con la cabeza. El primer proyecto del Panteón se anunciará mañana. Además, estás siendo un poco decepcionante. Sé que eres mejor que esto, así que te exijo que seas mejor. Exigir. Cocodrilo frunció el ceño. Deja de ser una decepción. Jovan no se explayó al cambiar de tema. Tú y Ares estaréis a cargo del proyecto. Los cuervos de la noche se lo harán saber. Sin mucha discusión, Jovan lo llevó a la isla más cercana y le permitió volver a casa por sí mismo. Jovan es el forastero. Es el verdadero soberano del panteón, usando a Zeus como tapadera, aunque muchos puedan sospechar de él, especialmente con el uso de los cuervos. Sin embargo, incluso en Afrodita y Zeus, no confía mucho. Aunque ciertamente confía más en Afrodita o en Angkor que en Zeus. El panteón todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en la fuerza sólida que él desea. De hecho, lo que permitió que Zeus les contara fue lo mínimo, y ciertamente no le contó a la mayoría de ellos sobre los planos de Plutón. Todo lo que necesitaban saber para sobresaltarlos era el primer proyecto, desgracia. Jovan empezó a sentir que su mente evolucionaba y que podía esforzarse más que nunca.
Era como si hubiera alcanzado cierto punto de evolución en el que el avance de su mente se hacía más evidente. Su mente se sentía más clara que nunca, así que utilizó eso a su favor para pensar las cosas más que nunca. Así que básicamente estableció una red de cuervos por todo el paraíso. Cientos de miles, si no millones de cuervos repartidos por la primera mitad del Grand Line en lugares específicos. Básicamente había un punto central donde residía una cantidad significativa de cuervos. Es la fuente original de noticias. Esos cuervos se esparcirán en varias direcciones hacia otros nidos de cuervos, y luego volverán. Los otros nidos de cuervos se encargarán de difundir la noticia a otros nidos de cuervos, y así sucesivamente. Por supuesto, irán soltando las noticias por el camino, igual que hoy, que casi todas las islas importantes recibieron diferentes tipos de periódicos. Bueno, solo eran simples papeles negros con palabras doradas escritas en ellos. El panteón. En algún lugar, hay un nido. Para llegar al nido, hay un precio. Para pedir, hay un precio. Si deseas que caiga a la desgracia, solo tienes que llegar al nido y pagar el precio. Esta es la desgracia de los dioses. Era muy vago, pero bastaba porque los que se lo tomarán en serio son los que importan. Si eso no era suficiente para correr la voz, el inframundo tenía aún más información, facilitada por un nuevo emperador del inframundo, Capone Vege. Rápidamente asumió las posiciones de los emperadores que murieron en la masacre de otoño. De hecho, Morgans es uno de los emperadores del inframundo, y extrañamente ayudó a Vege a establecerse cómodamente. Esa fue una de las razones por las que Jovan atrajo a los dos emperadores del inframundo a la masacre de otoño. Sencillamente, tenía que plantar su marca en el inframundo, porque así permitiría que la realidad del panteón se extendiera a la gente que importa. Los papeles oscuros no eran más que un anuncio de la iniciación del panteón. Su funcionamiento se dará a conocer a través del inframundo. Pero incluso Jovan se sorprendió de la primera petición que recibió al ver las imágenes que recibió a través de un Denden Musi. Por supuesto, no se arriesgaría a que los cuervos acudieran a él tras recibir una petición. ¿Y si alguien les seguía? Así que se limitó a dar instrucciones a los astutos cuervos para que instalaran los Denden Musis que les entregaba. Le llevó solo un mes enseñarles básicamente todo lo que necesitarían saber, y esas pequeñas cosas eran demasiado smart, así que otra forma de contactar con él era en realidad hablar con él a través de Denden Musis. Sin embargo, hay casos en los que eso no se sostiene. Si la información es demasiado importante, tendrá que llegarle físicamente. Un ejemplo sería la comunicación entre los dioses del panteón. Jovan miró la foto con una extraña sonrisa y apenas pudo contener una carcajada maníaca. El dibujo era el de un trozo de papel con unas palabras, el blanco de la desgracia. Entonces hizo una llamada a los cuervitos. Deseo oscuro N00 es aceptado. 3.000 millones de Beli. Recibirá muchas peticiones, pero solo unas pocas serán aceptadas por el panteón. Lo que básicamente crearon es un sistema de recompensas, pero es un poco más complicado. Solo una vez que el deseo es aceptado, y el pago es recibido será ejecutado, por lo que el panteón está pidiendo mucho. El pago antes de que el servicio sea realizado no sería normalmente algo que alguien consentiría, en esta situación al menos. Pero alguien lo hizo, y su deseo parece ser bastante elevado, de ahí que Jovan pidiera 3.000 millones de Beli. Los cuervos hicieron lo que suelen hacer, e informaron al deseante del precio. Y les pagaron, así que Jovan simplemente no pudo contener la risa. Ya jajajajaja. Su atención se volvió hacia la isla visible a lo lejos, un lugar muy interesante, el archipiélago Sabaody. El mundo está a punto de entrar en una nueva era, una era más extraña de lo imaginado. Capítulo 86. El mundo está a punto de entrar en una nueva era 2. Su atención se volvió hacia la isla visible en la distancia, un lugar muy interesante, el archipiélago Sabaody. El mundo está a punto de entrar en una nueva era, una era más extraña de lo imaginado. El archipiélago Sabaody es la última isla del paraíso, cerca de la línea roja. Aunque se le llama archipiélago, en realidad es un enorme bosque de manglares que crece en medio del océano, y cada árbol del bosque sirve como una isla en la que vive la gente. Y como es solo un grupo de árboles, y no una isla como las que se encuentran en el Grand Line, no tiene atracción magnética por la que afectara una pose de tronco, así que Jovan encontró fácilmente el camino hasta ella a lo largo, aunque mientras se enfrentaba a un montón de condiciones meteorológicas desastrosas. Pero bueno, el tiempo nunca fue realmente un problema para él, no con las plumas de la desesperación.
De hecho, se limitó a relajarse en la espalda de Antarisa mientras ella saltaba de una plataforma de plumas a otra. Naturalmente, relajarse significa descansar sobre su cómodo pelaje mientras Tortu, entrenando su cuerpo con su nuevo método de entrenamiento. El concepto de trabajo duro en la mente de Jovan dicta que siempre hay que trabajar duro. Si hay algo que te impide trabajar duro, es que algo va mal. Así que Jovan, siendo Jovan, creó un método para, literalmente, trabajar duro siempre, porque en ese preciso momento su cuerpo estaba pasando por un infierno que podía soportar, pero un infierno al fin y al cabo. Era una combinación de su Kijua Soken y su retorno vital. Este último le daba un control preciso sobre su cuerpo, permitiéndole usar el Asoken de forma que básicamente destruyera su cuerpo por dentro y por fuera. El proceso era contrarrestado con precisión por su monstruosa capacidad de regeneración, que le permitía reparar el daño casi tan pronto como aparecía. Su Kijua Soken alcanzó un nivel que se supone que no debería alcanzar. Al menos, Don Chinhao nunca vio que el arte marcial de su familia alcanzara tal grado, y aún no era el final. Estaba empeñado en abusar de Sin Límites, algo necesario, pero ni siquiera él era consciente de la locura que estaba creando, una técnica en la que ha estado trabajando. En la cornamenta de Antarisa había dos cuervos anormales. Parecían casi irreales porque no son cuervos de verdad. Están hechos de plumas, pero son bastante especiales, lo que se hace evidente por las llamas doradas que rodean a uno, y las grietas en el espacio que rodean al otro. Cuervos eternos. 1189. La técnica progresaba rápidamente, pero aún no estaba ni cerca del nivel que Jovan deseaba. Seguía siendo muy defectuosa. Jovan fue despertado de su aturdimiento por el impacto de Antarisa al aterrizar en el suelo de la isla. Ya jajajaja, estoy encantado. Se echó a reír de repente para consternación de todos los presentes. Saltó sobre sus pies con una amplia sonrisa. Casi parecía que brillaba con un color dorado para la gente de alrededor, y no eran personas normales. Lo miraron atentamente, estudiando sus rasgos para ver si era alguien con una recompensa en el paraíso, pero no se les ocurrió nada. No debería ser así, teniendo en cuenta que Jovan es Jovan, pero este es un Jovan muy diferente. Lo último que el mundo recuerda de Jovan era un trozo de huesos flaco que apenas podía caminar. Demonios, hasta su pelo era gris por lo mal que se trataba a sí mismo. Ante él se alzaba un hombre de pelo dorado, que parecía bastante intimidante, con una estatura que alcanzaba los 2,5 metros. Su cegador ojo dorado también era un espectáculo para la vista. Su otro ojo, en cambio, estaba cerrado. No era el único lugar que parecía estar lisiado, ya que le faltaba la mitad del brazo izquierdo. Era evidente incluso bajo su camisa negra de manga larga. Esto ya es extraño de por sí, teniendo en cuenta que debería faltarle todo el brazo. De hecho, debería faltarle una parte importante del hombro, pero su monstruosa resistencia estaba haciendo algo, aunque Jovan lo ocultaba. Complementaba su camisa negra con unos pantalones negros, ribeteados con líneas doradas. Estaba absolutamente guapísimo, fabuloso, y mucho más. Su pelo y sus ojos dorados eran un espectáculo para la vista, sobre todo con su musculosa estructura. Quiero dibujar algo. A Jovan le fastidiaba sobremanera no tener sus herramientas de pintura, y se había olvidado de comprar unas nuevas de camino aquí. Solo se compró algo de ropa, así que saltó de la espalda de Antarisa, dejando que se desplomara en el suelo, pareciendo totalmente agotada. Básicamente se vio obligada a saltar hasta el archipiélago Sabaody desde el cinturón de la calma. Fueron días de saltos constantes, pues solo se detuvieron una vez, y Jovan se aseguró de hacerlo rápido para que no descansara del todo por el trabajo duro. Jovan ignoraba a la gente que miraba a Antarisa con codicia. Diablos, incluso lo miraban a él como si estuvieran viendo oro. Eso no era prueba de que hubieran descubierto quién era en realidad, sino todo lo contrario, porque si lo supieran, se harían el seppuku por mirarle así. Antes de que los extraños de alrededor pudieran acercarse a él, tomó la iniciativa. Tú. Sí, chico verde, ¿te importaría hacerme de guía? No era un niño. Era un hombre adulto, uno de los individuos que miraban a Jovan y Antarisa con codicia en realidad, por lo que se sobresaltó comprensiblemente. Ahora no tengo dinero, pero hazlo. Añadió Jovan. Lo que acababa de decir era en realidad una elocuente técnica avanzada de persuasión, así que el chico verde solo pudo. ¡Genial! Vamos. Jovan sonrió mientras tiraba del chico verde a su lado, dejando atrás a Antarisa para que descansara. Hablando del lugar. Por alguna razón, el chico verde sudaba y le temblaban los labios. Quizá la persuasión de Jovan estaba funcionando demasiado.
En cualquier caso, hablaba como un charlatán. El archipiélago de Sabaody es, en realidad, un enorme bosque de manglares en medio del océano formado por 79 árboles distintos, conocidos como manglares de Yalukiman. Los manglares Yalukiman son los más grandes del mundo y tienen la fuerza suficiente para crecer desde el fondo del océano hasta la superficie. Cada árbol se llama arboleda y sirve de isla en la que vive la gente. Jovan caminó junto al chico verde, pasando de un bosquecillo a otro a través de varios puentes construidos alrededor de las raíces de los árboles. Ah, ¿así que eres cazarrecompensas?, dijo Jovan divertido, sintiendo que el cuerpo del chico verde temblaba. ¿Y ¿Qué? fue todo lo que el chico verde pudo decir? Por lo visto, los 79 árboles que formaban la isla estaban divididos en varias zonas diferentes, cada una de las cuales dependía del número de la zona. Y bueno, Jovan aterrizó en una zona sin ley donde piratas y cazarrecompensas campan a sus anchas, las áreas 1-29. Jovan se dirigió al restaurante más cercano. Tenía bastante hambre, así que preguntó con naturalidad al chico verde. «Claro que tienes dinero para pagarme, ¿no?» «Ah, sí». El chico verde se aseguró de hacer saber a todo el mundo en la isla que realmente tiene algo de dinero. Jovan aceptó la hospitalidad del chico verde y pidió un montón de cosas, pero comió despacio. Por alguna razón, el chico verde no pidió nada para él. Se quedó allí sentado, temblando de felicidad, quizá. Jovan salió entonces del restaurante, donde le esperaban más de una docena de personas. Algunos incluso le siguieron fuera del restaurante. «Seguro que lo venderás por mucho», dijo uno de los individuos mientras se relamía. «Cucucucu, pagarán una fortuna por él». Otro rió a carcajadas. «Espera, ¿no nos sigues, chico?», dijo otro mientras todos rodeaban a Jovan, teniendo que levantar la vista para enfrentarse a sus ojos. Esto es raro», murmuró Jovan mientras trazaba sus ojos sobre el grupo. «Siento que una sola pluma cayendo sobre ti te mataría, así que ¿por qué crear problemas?» ¿Eh? Interrogación de cierre. Coged a la perra dorada. «Oye, chico verde, ¿te importaría ayudar?», preguntó Jovan amablemente, y el chico verde respondió saltando hacia ellos. La cara del chico verde hablaba de miedo, pero aún así saltó hacia ellos y luchó. Era uno de los cazarrecompensas, y ellos lo saben, así que se sorprendieron, pero lo que más les sorprendió fue su fuerza. Fue capaz de ponerlos a todos en el suelo mientras se movía con una velocidad imposible de rastrear a simple vista. Incluso era capaz de flotar sobre el suelo. «Vaya, no creía que fueras tan buen chico verde». Jovan no pudo evitar decir, agradecido. «En fin, dijeron algo de venderme, ¿te importaría explicarlo?». «Querían venderte a la casa de subastas». El chico verde, siendo la persona amable que es, respondió sin dudar mucho. «Suena divertido, y las casas de subastas son ricas, ¿no?». Jovan se acarició la barbilla con una suave sonrisa. «Espera, tengo una idea». «Oh, Dios, ¡No! por favor, que Dios me ayude». Alguien que definitivamente no es el chico verde gritó en su mente. Capítulo 87. El mundo está a punto de entrar en una nueva era 3. Debido a cómo los nobles del mundo ven a los plebeyos como nada más que objetos con los que pueden hacer libremente lo que quieran, esto apoya y legaliza una floreciente industria de comercio de esclavos que satisface sus deseos, una práctica que normalmente está prohibida en el resto del mundo. Como resultado, el manglar es el hogar de muchas bandas de secuestradores y cazarrecompensas que hacen negocio con este comercio. La casa de subastas humanas es uno de esos centros de comercio de esclavos y una casa de subastas para vender seres vivos como esclavos, situada en la arboleda 1 del archipiélago Sabaody. «Oh Dios, ¡No! por favor que Dios me ayude». Alguien que definitivamente no es el chico verde gritó en su mente. Esa misma persona de pelo verde estaba ahora llorando mientras se encontraba en una jaula. «¿Por qué lloras, chico verde?». Jovan no pudo evitar preguntarse. Él también estaba en una jaula, encadenado a sus barrotes de acero. «¿Y qué coño haces tú aquí, Lafite?». Lafite también estaba encadenado en una jaula frente a la de Jovan, aunque estaba bastante callado mientras miraba a Jovan de arriba a abajo. «Capi, ¿por casualidad te inclinas hacia allí?». ¿Eh? Jovan arqueó una ceja. «No, pero el chico verde sí». Luego se encogió de hombros tras entender la pregunta. «¿Chico verde? ¿Te refieres al llorón? Pero si es feo». Lafite negó con la cabeza mientras seguía mirando intensamente a Jovan. Eso no está bien, es hermoso por dentro. Tendrás que abrirlo para verlo». Jovan no estaba en absoluto de acuerdo.
Especialmente no le gustaba la grosería de Lafitte. Tienes razón, pero en otro orden de cosas, Capi, ¿sabes de alguna fruta del diablo que pueda replicar cosas? ¿Cómo, por ejemplo, replicarte a ti, solo con fines científicos, claro? Preguntó Lafitte con esperanza. ¿Eh? A Jovan se le iluminaron los ojos, para sorpresa de Lafitte. ¿Y si hago muchas réplicas para asegurarme de que todos trabajan duro? Mis réplicas podrían incluso pensar en formas de tortu, para ayudaros a trabajar duro. Ejem. Lafitte se atragantó sin decir nada, con el sudor cayéndole de la cara. Se dio cuenta de que se había cavado una tumba. Capi, ¿por qué estás aquí? Su única salvación eran las distracciones, una de las mayores fuerzas. Para medir mi valor, ¿sabes? Quería ver por cuánto me venderían. Jovan soltó una sonrisa mientras añadía, y he oído que este lugar es muy rico. Ah, olvidaba que ahora somos muy pobres, Veje lo tiene todo, se dio cuenta Lafitte. Espera, ¿por qué estás aquí? Preguntó Jovan con confusión. Bueno, en realidad no es tan raro, murmuró Lafitte, pero seguía dudando. He oído que los nobles del mundo son sádicos, así que quería ver si serán susceptibles a mi belleza y se volverán masoquistas. Muajajajajaja. Jajajajaja. Alguien se rió, y Jovan se le unió. Jajajajaja. ¡Qué estupidez! ¿Por qué no les obligamos a girar como tales? ¿No sería más divertido? Se preguntó Jovan. ¡Ak! ¡Qué mal gusto tienes, Capi! Estoy intentando demostrar algo. Mi belleza puede girar de cualquier manera así, ¿por qué tú no has girado así todavía? Declaró Lafitte con pasión. Tienes razón, asintió Jovan, y esas palabras viniendo de él nunca son buenas, porque lo único que dicen es que has sacado un significado de tus palabras que tú no pretendías. Me esfuerzo mucho por inculcarte el valor del trabajo duro, pero por lo que veo, te sientes demasiado débil, ¿no? Si las miradas mataran, Lafitte estaría muerta. Bien dicho, bien dicho. Alguien dijo. La misma persona que antes se reía. ¿Ves? Incluso el viejo está de acuerdo, ¿te importaría explicarlo? Añadió Jovan. Lafitte parecía estar llorando mientras decía con labios temblorosos. Cap. Te he echado tanto de menos. No te vas a creer cuántas noches no he podido dormir. Distracciones, otra vez. Hey. Cállate la boca. Su charla terminó cuando alguien entró en la sección de jaulas. Disco, el dueño de la casa de subastas. Trazó sus ojos a través de la jaula, pareciendo confundido. Casi todos los individuos en las jaulas tenían una mirada de shock en sus rostros, sudando profusamente. Por encima de todo, estaba el miedo. Los únicos que parecían normales eran Lafitte, el anciano de pelo blanco, y Jovan. Los ojos de Disco no pudieron evitar iluminarse al ver a Jovan. Era un espécimen muy especial a sus ojos, y Disco estaba seguro de que los nobles del mundo pagarían mucho por él. Los demás son basura, acabemos aquí. Dijo Disco antes de mirar a Lafitte con el ceño fruncido. Quizá habrá alguien a quien le gusten los psicópatas. Por fin había llegado el momento de poner a la venta al esclavo más valioso, así que sus trabajadores se llevaron a Jovan y Lafitte al escenario, dejando atrás a un montón de individuos estupefactos. ¡Qué joven más peligroso!, comentó divertido el anciano de pelo blanco. Aquellos debidos eran unos de los individuos más divertidos con los que se había cruzado en mucho tiempo. Jovan y Lafitte hablando de meterse con los nobles del mundo. De hecho, hablan de hacerles cosas peores. Con el miedo de los plebeyos a los nobles mundiales, las palabras de los forasteros les provocaron una congelación cerebral. Hablar así de los nobles mundiales no significa otra cosa que la muerte, especialmente en un lugar como el archipiélago. Los nobles mundiales, también conocidos como dragones celestiales, son los descendientes aristocráticos de 19 de los 20 reyes que establecieron lo que ahora se conoce como gobierno mundial. Como descendientes de los creadores del gobierno mundial, los nobles mundiales tienen la máxima autoridad dentro de la organización. Son libres de hacer lo que les plazca sin consecuencias, incluso cometer crímenes atroces, y si se ven amenazados de algún modo, tienen autoridad para convocar a un almirante de la marina para que se encargue de la parte infractora. Abusan constantemente de su poder y desprecian a las personas de estatus inferior al suyo, a las que denominan plebeyos. Incluso los reyes y las reinas son humildes campesinos a sus ojos y se espera de ellos que se plieguen a los caprichos de los nobles mundiales, o sus reinos enteros podrían enfrentarse a la destrucción. Y Jovan pudo ver o intuir hasta qué punto desprecian a los plebeyos mientras lo llevaban a los bastidores, para ser subastado como una mercancía. Buena suerte, Lafitte. Lafitte fue llevado primero mientras Jovan se quedaba con algunos de los trabajadores.
Mirando a su alrededor, este lugar no parecía una casa de subastas humana, no con los trabajadores vestidos de payaso. El lugar parecía más bien un circo con lo colorido que era, sobre todo con las sonrisas forzadas en las caras de los trabajadores. Ja 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 ja. Quizás por eso Jovan se echó a reír. Cállate. Gritaron los trabajadores. 100.000 Belly. Ja 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 ja. Jovan no pudo evitar que su risa alcanzara incluso al propio Lafitte. Pudo sentir y oír por cuánto fue comprado Lafitte, 100.000 Belly, y de media, un humano se vende por 500.000 Belly. Y entonces llegó el turno de Jovan, que fue traído al escenario. Sin embargo, lo mantuvieron oculto tras un velo blanco. Y ahora, señoras y señores, tenemos a la joya de oro del mes, literalmente, el chico de oro. Anunció Disco en voz alta mientras el velo se retiraba, dejando ver claramente a un Jovan encadenado. Había varias luces sobre él, dejando claro que era realmente la gema de oro del mes. Jovan miró al público. El escenario era bonito. Los asientos eran especialmente agradables teniendo en cuenta que los nobles del mundo visitaban el lugar con frecuencia, y hoy había algunos. Rastreó con la vista a los dos nobles mundiales de la subasta y se dio cuenta de que llevaban cascos aéreos. La razón es que ellos también se niegan a respirar el mismo aire que los seres inferiores, y consideran a todos menos a los dragones celestiales una especie inferior a pesar de ser ellos mismos humanos. La subasta estaba abarrotada, casi no quedaban asientos vacíos, y el público estaba formado principalmente por gente de estatura, incluso reyes, pero había algunos piratas y cazarrecompensas a un lado. 100 millones de Belly. El público se quedó en silencio, no porque el orador fuera un noble mundial, sino por la respuesta de Jovan. ¿Eso es todo?, preguntó. La que hizo la puja se sobresaltó. Era una señora de pelo rosa. Bueno, era un poco mayor ya que tenía arrugas por toda la cara, pero al menos tenía el pelo bien cuidado. ¿Qué? A su lado había otro noble mundial, gordo, calvo, feo y al borde de la muerte. ¿Qué has dicho? Como nobles del mundo, los dioses del mundo, pensaba que seríais más ricos, pero debo de estar equivocado, así que disculpad mi imprudencia, murmuró Jovan disculpándose. ¿Dioses? El noble del mundo murmuró para sí. Sí, claro que somos dioses. ¿Crees que eso es todo lo que podemos hacer, campesino? HMPH, THR, no 500 millones de Belly. ¿No debería decirlo la diosa? Como corresponde a su estatua, ella misma debería subir aún más el precio para demostrarnos a todos los campesinos lo por encima que estáis de nosotros. Jovan predicó casi con tono de adoración. HMPH. Naturalmente que debería decirlo. Gritó la dama mientras se levantaba, alzando la mano en el aire. 800 millones de Belly. Los dos nobles mundiales se regodearon en la gloria, ante los ojos estupefactos de todos los campesinos que les rodeaban. Se dice que cada generación posterior de dragones celestiales es peor que la anterior, cada vez más arrogantes y santurrones. Son básicamente idiotas, tan fáciles de aprovechar, pero ninguno lo hace por miedo. Pues Jovan acaba de hacerlo. Fin del capítulo.